Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto saludarles como cada lunes en esta nuestra cita semanal de este taller de historia, de estas pláticas que ustedes me hacen el favor de ver. Como siempre, mi agradecimiento al Club Yucatán Country por esta gran oportunidad que nos da a todos nosotros de poder fomentar la historia verdadera de nuestro país en este caso, ¿no? Saludos a todos los que han escrito durante toda la semana. En verdad, yo estoy muy agradecido por sus palabras. Les agradezco a todos. Me gustaría realmente uno por uno agradecerles, pero me da gusto que nos vean en California. Un saludo inmenso a California, un saludo inmenso a la Ciudad de México. Saludos a todos los amigos de la bellísima Ciudad de México. Saludos también a Matamoros, a la ciudad de Matamoros, a Villahermosa, Cozumel, Mérida, Monterrey, y todos aquellos lugares donde pues les gusta la historia y les gusta aprender y sobre todo, saber qué es la verdad, porque no podemos quedarnos con con esa idea de aquel diálogo cuando Jesús le dijo a Pilatos que él vivía por la verdad. Y Pilatos le contestó: ¿la verdad? ¿Y qué es la verdad? Tenemos que tratar de llegar a ella para ser mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores humanos. Bien, hoy vamos a ver el tema de la llegada de Maximiliano a México. La vez pasada que comentamos, nos enfocamos a Juárez y a toda la problemática que tuvo en Monterrey. Y antes de pasar a ver la llegada de Juárez, que fuera en el mismo tiempo pero no de Juárez, perdón, de Maximiliano, que fue al mismo tiempo de lo que Juárez sufría en Monterrey. Además, vamos a finiquitar momentáneamente la estancia de don Benito en Monterrey, diciéndole que se establece en Monterrey, ahí va a estar varios meses, entre los cuales van a pasar dos cosas muy importantes. La primera, pues va a ser la última ciudad antes de que termine todo este relajo del imperio, donde va a convivir con su familia. Margarita la va a mandar a buscar donde estaba en el Saltillo, va a llegar con toda su familia y se va a establecer con Benito Juárez, allá. Matrimonio feliz, estaba esperando a un hijo. Y es importante saber que ahí, precisamente en Monterrey, Margarita va a dar a luz al último hijo de Benito Juárez, un niño que le pusieron por nombre Antonio Juárez Maza, que va a ser el último de los 12 hijos que tuvo Benito Juárez, contando a Susano y al otro que los tuvo antes de casarse con Margarita, y ya no va a tener más. Ya para entonces don Benito, en 1864, que es esto, pues estaba a punto de cumplir 60 años, tenía 58. Y Margarita pues era 20 años más joven, tenía 38. Y el otro punto pues fue también que su hija Nelita, como le decía a Benito de cariño a su hija mayor, a Manuela Juárez Maza, la casada con Pedro Santacilia, que también va a tener un hijo. O sea que ahí en Monterrey Juárez se convierte por última vez en padre y por primera vez en abuelo. Y van a llevar hasta que pues los franceses siguen avanzando y efectivamente va a tener que salir de Monterrey, pero vamos a ir por partes para no perdernos en la cronología. Quiero que nos quedemos el primer semestre, entre enero de 1864 y julio de 1864, que es cuando vamos a manejar la llegada de Maximiliano. Bien, vamos entonces a dejar por el momento a Juárez en Monterrey, calmado, y vamos a trasladar cámaras y micrófonos a el emperador Maximiliano. Vimos que se había despedido del Papa, le había dado su bendición papal, le había dicho: tienes que quitar las leyes de reforma, tienes que volverle a dar sus bienes a la iglesia, y salía rumbo al Océano Atlántico, en esa aventura mexicana. De hecho, Napoleón ya le había hecho un discurso que era importante para Napoleón, y eso hay que entenderlo. Maximiliano, y quizá fue lo que nunca entendió él sobre todo, y después los mexicanos, Maximiliano era un peón de ajedrez de Napoleón.
Napoleón III tenía intenciones muy claras, muy específicas. ¿Qué intenciones tenía? No solamente tenía la idea de dominar una colonia mexicana para el beneficio de Francia, sino además tenía que cobrar los famosos bonos mexicanos que le había comprado precisamente a Jecker para beneficiar a la casa prestamista de su medio hermano Morny y al mismo tiempo a una serie de comerciantes franceses que habían apostado por esta aventura. Entonces lo importante para Napoleón era que Maximiliano, al llegar, diera un discurso ya hecho por el mismo Napoleón III, en donde calmara a todos esos tenedores de bonos, a todos aquellos personajes que habían invertido todo esto en la aventura mexicana. Y efectivamente, ya venía hecho y derecho a lo que quería el emperador de Francia. Esa era la idea. Y aquí viene todo este relajo que se va a dar, porque Maximiliano nunca se va a dar cuenta que es un peón. Y cuando se dé cuenta ya era demasiado tarde. Ya no podía romper con Napoleón III. Por eso algunos autores, como José Fuentes Madres, llega a decir que Maximiliano no era realmente un emperador como tal, era un virrey. Era un virrey que dependía económica, militar y políticamente de Francia. De Francia. La oportunidad que tenía Maximiliano era llegar y hacer un ejército mexicano. El problema es que no lo va a hacer, porque le va a parecer mucho más sencillo, más cómodo seguir devengando al ejército francés. Pero esto era algo que no era lo normal. Bien. En fin, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues simplemente va a llegar y el 12 de junio de 1864 la fragata Novara fondea frente a las playas de Veracruz. Llegaba. El problema es que los enviados mexicanos, el nuevo mariscal encargado de los franceses, que era el mariscal Francisco Aquiles Bazaine, que ya comenté la vez pasada, pues no tenían en cuenta que ese día iba a llegar Maximiliano. Se supone que iba a llegar al día siguiente. Y en efecto, como que se adelantaron un día. No tenía nada de malo, porque pues pudo haber llegado antes. En aquella época pues todo dependía mucho del viento y todo eso. Pero si Maximiliano ya sabía, como sabía, que los franceses y mexicanos iban a llegar hasta el día siguiente, lo lógico era que no se bajara del barco. Pero él, que se sentía el mesías político, porque así se lo habían hecho creer los mexicanos que vivían en París, y en menor escala Napoleón, se sentía el mesías político. Maximiliano decide, igual Carlota, y ahí quizá fue Carlota la que más insistió, van a bajar a la playa de Veracruz, una playa que estaba totalmente sola, abandonada. En primer lugar, Veracruz era netamente juarista. El gobernador de Veracruz, Gutiérrez Zamora, se había escondido, había huido, y los veracruzanos siempre habían apoyado el liberalismo. Por lo tanto, no querían el imperio. Y cuando se bajan, hay una soledad entre la multitud, nadie los va a recibir, porque creyeron de que aunque no estuvieran los franceses, que aunque no estuvieran los mexicanos conservadores para recibirlos, el pueblo, así lo creyeron o lo querían creer, los iba a recibir con aclamaciones. Y no fue así. Lo primero que ven es las pintas de las casas que daban hacia el muelle, pintadas de rojo, pintura roja, que decían "Viva Juárez, fuera Maximiliano". Esto era terrible. Se dice que Carlota lloró. Lo primero que hizo al ver todo eso, lloró. Era absurdo que no se dieran cuenta de que los mexicanos no lo habían llamado.
estaba clarísimo de que él estaba haciéndose pasar por un mesías político que nadie había deseado. Y sin embargo, Maximiliano se va a quedar. Como no había quien lo recibiera y el puerto parecía hostil, regresan al barco a esperar al día siguiente. Y al día siguiente, ahora sí, llegan los mexicanos, llegan los franceses, y Almonte se dirige a la fragata Novara para hablar con Maximiliano. Tardaron demasiado en bajar. Se dice que Almonte y Maximiliano conferenciaron en el camarote de Maximiliano como 3 horas. Y al final de cuentas, Maximiliano baja con Carlota. Ahora sí, los franceses le hacen honores de emperador, los mexicanos también. No hay gente del pueblo. Y Maximiliano da su discurso, el clásico discurso, que graciosamente no era el que Napoleón le había hecho. No menciona para nada a los tenedores de bonos, no menciona a la iglesia, no menciona nada. Es más, habla de que ustedes mexicanos me han deseado y aquí estoy. Hablan de que empiece una nueva era. Hablan de que él es muy liberal y tienen una mente abierta. Hablan de todo lo contrario a lo que Napoleón lo había traído. O sea, el tipo o era demasiado tonto, o de plano, no sé en qué mundo vivía, quizá en un mundo raro, como decía aquella vieja canción, porque no se estaba dando cuenta, o no quería darse cuenta, de que esto era una opereta. De que el pueblo mexicano no lo había llamado realmente, era un grupo minoritario. Y además le informaron que estaban a las pesquisas de Juárez. Entonces, si Juárez no había renunciado, o inclusive no lo habían capturado, y se decía presidente, aún así, más absurdo, si realmente el 80%, 90% de los mexicanos, como le habían dicho por escrito y firmado, firmas sacadas a punta de bayoneta en los pueblitos, que hizo que Maximiliano pensara, entre comillas, de que lo querían. Entonces, ¿cómo es que Juárez, en cada pueblo donde llegaba, no encontraba a un traidor, no encontraba a nadie que lo intentara matar? Al contrario, lo recibían, lo atendían. O sea, nunca encontró a nadie, salvo a Vidaurri, y por motivos muy especiales, no porque Vidaurri le fuera al imperio. O sea, estaba clarísimo, Maximiliano se estaba metiendo en una ratonera absurdamente. Repito, si no se daba cuenta de que esto era un teatro, en donde el director de la opereta era Napoleón y él era casi un artista secundón de cuadro, qué mal estaba el señor. Pero qué mal. Entonces, ¿por qué llegó? Él ni quería venir recuerden que él, con tal de defender sus derechos, ya no quería venir. Dudó. No se presentó a la comida que le ofrecieron los mexicanos porque estaba deprimido con su médico. O sea, eso que haya venido alegremente, para nada. Ahora, ¿quién era la que sí quería venir? Carlota. Carlota, que probablemente años después, cuando se dio cuenta de que la ambición había llevado al hundimiento al marido, quizá también por eso le remordió la conciencia, porque pues, en gran parte ella lo convenció. Entre ella y Napoleón, realmente, más que los mexicanos, entre ella y Napoleón fueron los que vamos. Y ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, una vez que se hacen los honores y que dice otro discurso, se suben, ya le llevan su carruaje y se sube. Y eso sí, conforme fue alejándose de Veracruz y acercándose a la Ciudad de México, el recibimiento cambió. La multitud lo fue recibiendo. En Orizaba mejor, en Puebla una cosa impresionante de vivas, de hurras, de banquetes y de esto. Y en la Ciudad de México, ¿para qué les cuento? En la Ciudad de México, él va a llegar primero a la Villa de Guadalupe. Se va a arrodillar ante la Virgen de Guadalupe. Y de ahí
a la Ciudad de México.